con cantos de júbilo, decía la alabanza. Nosotros le adoramos al Señor en todo tiempo. Dijo el profeta, aunque si la higuera no dé fruto, aunque falte el producto, con todo yo le alabaré al Señor. ¿Sí? ¿Está conmigo? Gloria a nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor esta preciosa mañana. Le decía a unas personas que cuando estamos con el frío nos lamentamos del frío. Cuando estamos con el calor nos lamentamos del calor. Y el Señor ha de decir, ¿y cómo tengo que hacer? Porque por todo nos lamentamos nosotros. Así es que Dios nos ayude a soportar cada temporada, cada época, y poderle dar la honra y la gloria al Señor en todo tiempo. Vaya abriendo su Biblia. Vamos a la palabra de Dios en la segunda epístola o la segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo del 3 al 8. Somos una iglesia en formación. ¿O ya es perfecto usted? Somos una iglesia en formación. Y Dios nos va formando hasta que nosotros lleguemos a la medida, a la estatura de la cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Y todo eso pues muchas veces duele, pero es necesario. A veces es necesario que nos encomendemos en las manos de los doctores. Y le dice el doctor, mira que te voy a anestesiar por 8 horas. Esa es mi intención, le dice. Pero si después no te despiertas, mejor firma antes para que no vaya a decir que yo te he matado, le dice. Y después, y nosotros nos sometemos a esas operaciones porque es necesario. Sabemos que estamos en peligros de vida. Y luego que despertamos, hermano, nos damos cuenta que salimos victoriosos. Le decía a mi hermano después de un intervento que tuvo y lo fui a visitar al hospital. Y cuando llegué estaba dormido. Y cuando se despierta, me ve y me dice, hey. Y yo le digo, bienvenido al cielo. Se queda bien. No, si estoy en el hospital, me dijo. Pero es que a veces cuando salimos de unas, hermanos, solo Dios sabe si vamos a sobrevivir. ¿Lo tiene? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos serán dadas, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamará. Nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, dice así, o nos dará, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, no a ser más adelante, sino hoy, a ser participantes de la naturaleza divina, que dice, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o de los deseos de la carne, vosotros también poniendo alguna diligencia, toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad ¿qué le vamos a agregar? Afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos esta preciosa mañana, Señor, que tomes el control de todo este ambiente, de este local, de cada vida de los que estamos presentes, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Señor, toma el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y glorifícate, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Toma el control de mi vida, Espíritu Santo, de mis labios, sentimientos, emociones, y que todo mi carácter sea sometido a la presencia de tu Espíritu, y tu Espíritu pueda usar mis labios para proclamar las verdades, el consejo, la palabra de sanidad, de liberación, de exhortación, lo que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor, sea pasado por tu vara, sea pasado por tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que prepares el corazón de tu pueblo, esa tierra donde va a ser sembrada la palabra, Señor, y que pueda dar fruto a su debido tiempo. Ese es nuestro deseo, Señor, porque tu palabra dice que cuando sale de tu boca no volverá vacía, Señor, sino que prosperará por el cual fue enviada a cada uno de nuestras vidas. Y yo sé que tú nos vas a hablar a los que estamos presentes, a los que nos van a seguir por las redes sociales, a los que verán esta transmisión, Señor, durante la semana. Ahí tú les vas a hablar conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento y prepare la libreta de notas, si usted es del que toma notas. Y bueno, y si tiene una memoria excelente, le felicito, pero no deje que se le pase la palabra desapercibido, recíbala en su corazón y que sea de gran bendición. El tema de esta mañana es cuando la presencia de Dios es evidente en tu vida. ¿Amén? Cuando la presencia de Dios es evidente en tu vida. ¿Usted cree que Dios está acá esta mañana? Esa presencia de Dios debe ser efecto en nuestras vidas. Si usted logra identificar la presencia de Dios, usted va a estar atenta o atento a lo que Dios puede decirle a su corazón. Alguien dijo que lo falso no viene reconocido por haber estudiado las falsedades, sino que lo falso viene descubierto por tener el conocimiento de lo verdadero. Entonces, el cristiano que estudia la palabra de Dios, que examina con mucho cuidado la palabra de Dios,
va a identificar rápidamente cuando un mensaje no es de Dios y el enemigo lo quiere aparentar o lo quiere camuflajear, como decimos, ¿no? En algo verdadero. El cristiano no vive de apariencias, porque el cristiano vive sumergido en la presencia de Dios. El cristiano viene examinado por el Espíritu Santo y viene comprobado por las personas que le rodean por los frutos que da. ¿Está conmigo? Porque muchas veces, hermanos, se encuentra en la práctica de ciertas actitudes de nosotros, los seres humanos, que solo es apariencia. Tienen un lenguaje de apariencia, como que si fueran cristianos, o tienen un lenguaje bíblico, como que si leyéramos la Biblia, pero son sistemas aprendidos, son herramientas que muchas veces las utilizamos. Mire que el Satanás, hermanos, es astuto y utiliza la Biblia para engañar al ser humano. Y no es que se le presenta a ese tipo y diciéndole mucho gusto, fulano de tal, soy el diablo. No, viene con un buen traje o con un buen vestido y se le presenta como un buen cristiano, pero luego cuando usted comienza a escuchar sus palabras y usted tiene el discernimiento o tiene el Espíritu en su vida, usted comienza a analizar cada palabra y comienza a estudiar cada palabra y comienza a ver los gestos de esa persona, y luego usted va descubriendo que esa persona solo es de apariencia y usa un lenguaje bíblico para engañarle. Jesús lo dijo, que eran vestidos, lobos vestidos de ovejas, y que engañan, hermanos, a millones y millones de personas. A veces maquinamos en nuestra mente pensamientos impuros, y eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo acá en el versículo 4, que hay concupiscencias o deseos de la carne, de los cuales ya hace mucho nosotros hubiésemos ya huido de ellos. Pero la pregunta es, ¿ya salimos de ese engaño? ¿Ya salimos de ese tipo de vida y hoy estamos viviendo una vida agradable a Dios? Gracias por el amén. Muchas veces tomamos versículos de la Biblia, mis hermanos, los aprendemos de memoria, los tenemos archivados en nuestra mente como para justificarnos o defendernos. Como lo dijo Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces la gente dice, ay pastor, si yo no quisiera pecar, pero es que cuando vengo a sentir ya lo estoy haciendo, como dijo Pablo, dice. Y entonces buscamos la manera de justificarnos, pero no buscamos la manera de salir
de resolver, de cambiar ciertos comportamientos. Muchas veces nuestras actitudes, vuelvo a repetírselo, son aprendidas para tratar a los hermanos dentro de la iglesia. Pero cuando estamos con los inconversos o cuando estamos bajo presiones, circunstancias de la vida, ahí nos damos cuenta que no somos lo que pensamos ser o lo que creemos ser, porque reacciona un hombre dentro de nosotros que le falta ser sometido. Y la pregunta, le vuelvo a preguntar, ¿qué o quién gobierna dentro de nosotros? Un mensaje, hermanos, que tiene que irnos redarguyendo nuestro espíritu, nuestra alma, y que vayamos examinando cuáles son nuestros comportamientos durante la semana, durante los años que van pasando, porque la vida del cristiano, vuelvo y le repito, debe de ir mejorando cada día, debemos de ir cambiando ciertas actitudes hasta que nosotros lleguemos a la medida y a la estatura de lo cual Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Porque muchas veces no nos gustan las respuestas que recibimos, o no nos gustan las palabras que nos dirigen a nosotros, porque dentro de nosotros gobierna el ego, predomina el orgullo, la vanidad, y no nos permite, como dice el apóstol Pedro, tener estas virtudes, porque nos falta adquirir el conocimiento todavía de la palabra de Dios para llegar a tener un dominio propio, para llegar a tener paciencia, para poder llegar a tener un amor fraternal entre nosotros. Entonces, donde no hay fruto, hermano, no están las facetas, porque el fruto, recuérdese que el fruto del Espíritu es completo, pero luego están las facetas, que son 9, y usted ya las conoce, y esas 9 facetas deben de estar en nuestras vidas, gobernando diariamente según la necesidad que nosotros tengamos. Va a llegar el momento en que yo necesito tener paciencia con aquel que puede ser que el enemigo lo esté utilizando para probar mi paciencia. Y no solamente, hermanos, el enemigo, sino que Dios puede usar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo, mis hijos, el núcleo que me rodea de trabajadores, de jefes, de compañeros, todos los que están a mi alrededor. Dios los puede utilizar para formar mi carácter. Entonces yo debo de tener este discernimiento de que si algo me pasa o algo me falta en la vida, Dios va a trabajar en eso. Dios está trabajando en nosotros. Solo uno. Dios está trabajando en nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo es que Dios trabaja para que nosotros lleguemos a tener paciencia? Le va a poner a su alrededor todo un equipo de personas que lo van a tratar bien a usted, que lo van a adornar de cosas que usted se va a sentir, ay, qué atención esta. ¿Ah? ¿Es así como Dios va a probar su paciencia? Yo siempre digo, ¿dónde está la paciencia en las mujeres? Porque si a una mujer usted le dice,
Bueno, no sucede, May. Pero yo raramente he visto a una mujer esperando a un hombre en un lugar, porque no ha llegado al lugar y ya ella ya se quiere ir. Si yo le digo a mi esposa, espérame en la fermata del Pullman, que llego en 5 minutos, 4 minutos y medio han pasado y me dice, ¿dónde estás? Porque no tienen, las mujeres no tienen paciencia. En cambio nosotros los hombres llegamos, de seguro viene en retraso el Pullman, de seguro hay tráfico, y comenzamos a pensar y a decir, puede ser otra motivación. Después de 1 hora le voy a mandar un mensajito. Y le mando el mensajito y ¿dónde estás? Y dice, no, todavía me estoy bañando. No ha salido ni de casa todavía. Ok, acá te estoy esperando, yo ya estoy en el lugar que quedamos en acuerdo. Y entonces, pero hermanos, esta paciencia que es difícil de adquirir, ¿no? Somos tan así apresurados, somos, hermanos, personas que Dios tiene que tratar con esa faceta del Espíritu en nuestras vidas. Hay tantas cosas de las cuales podríamos profundizar con respecto a la paciencia, pero acá en este tema, hermanos, vamos a ir adquiriendo conocimiento, porque necesitamos que Dios vaya trabajando en nuestras vidas para que lleguemos a ser ese cristiano que Dios quiere formar en nosotros. Nunca nos ponemos del lado de la otra persona que está delante de nosotros, sino que siempre queremos que la otra persona esté a mi nivel. ¿No me entienden? No logran entender lo que yo les quiero decir, dice uno, pero qué fácil es. No, porque es fácil para ti, que tienes el conocimiento, porque ya tienes la experiencia, porque tú lo sabes hacer ya. O sea, si yo le digo a un peruano, vaya a hacer pupusas, eso le va a costar un montón, hermano. Si yo le digo a un salvadoreño, vaya a hacer los picarones. Una vez me pusieron a hacer esa cosa, hermano, y ese nombre se me quedó tan grabado, y la imagen de todo ese proceso de hacer los picarones, que yo dije, no, yo me gustan, pero no los puedo hacer, y no los debo hacer otra vez. O sea, hay cosas que, y usted va y le pregunta a un peruano, y los picarones cuestan, no, si quieres se los hago en 5 minutos. Y yo digo, ¿cómo es posible? No es posible en 5 minutos, porque yo no tengo la práctica, porque yo no lo sé hacer. Y entonces usted va a decir, el pastor no sabe hacer los picarones. No, yo sé hacer las cosas mías, usted sabe hacer las cosas suyas. Yo debo entenderle a usted y debo tener paciencia a usted cuando yo le pido algo que yo sé hacer, pero que usted no lo sabe hacer. Y usted debe tener paciencia conmigo de cosas que yo no sé hacer, pero que usted las sabe hacer. En eso trabaja la paciencia, en entendernos. Por eso es que el apóstol Pablo va a hablar de ese amor fraternal que tiene que ver en nuestras vidas, porque nos cuesta entender a los demás, pero Dios quiere que lleguemos a entendernos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, váyanse al aposento alto, reúnanse ahí. Y ahí los voy a amalgamar, ahí los voy a formar, ahí los voy a volver a ser nuevas criaturas. Y yo me imagino que Pedro, cuando entró a ese aposento, Pedro llevaba todavía el machete por ahí, pero ahí quedó. Esperemos que hoy queden los machetes acá. Entonces, muchas veces, hermanos,
la palabra de Dios, mire, es precioso, ¿no? Dice que Jesús estaba lleno de gracia. Dice así la palabra, que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y Jesús sabía, hermanos, decir las cosas con gracia. O sea, sabía decir la verdad con gracia. Y eso a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Es que yo le voy a decir sus verdades en la cara, así a cuatro ojos, pero lo decimos en un gesto, hermano, que ya no es un gesto de gracia, es un gesto de odio y de rencor. Es que yo lo voy a enfrentar. Es que a mí me gusta ser transparente y usamos cantidad de palabras, hermano, que nos, por eso le dije, o sea, buscamos justificarnos a nosotros. Pero Jesús le dijo un montón de cosas a los fariseos, le dijo un montón de cosas al pueblo de Israel, que muchas veces lo que hicieron ellos salir con su cara o su rostro hacia abajo y se alejaron de él porque fueron confrontados, pero de una manera con gracia. Y es que así debe de ir acompañado, hermanos, el comportamiento de cada uno de nosotros. Entonces vamos a decir la verdad con gracia y con amor, no con el propósito de ofender, porque muchas veces, hermanos, vamos más con el deseo de ofender más que en restaurar a la persona, porque estamos llenos de prepotencia o de superioridad. Entonces no nos damos cuenta que el fruto del Espíritu en una persona llena de prepotencia, de orgullo, de superioridad, hermanos, no son evidentes estos frutos del Espíritu. Y Dios nos llama a nosotros a que demos a conocer el fruto del Espíritu. Y por eso es que hemos aprendido que Cristo nos enseñó a despojarnos de las posiciones que nosotros podemos tener o de las cualidades que podemos tener y podernos bajar al nivel de la otra persona para comprenderle, entenderle y llevarlo al crecimiento igualmente del cual nosotros hayamos podido alcanzar. Porque la palabra de Dios dice que Jesús se humilló, se despojó de todo lo que él tenía, se despojó y se humilló y se hizo hombre. Para podernos entender, nació de una mujer, vivió su infancia, anduvo huyendo con sus padres y vivió toda esa infancia y pudo entender que no era fácil la infancia, pudo entender que no era fácil la adolescencia, pudo entender que no era fácil llegar a los 30 años, esperar para que su ministerio pudiera tener lo que debía de tener. Esperó en el Señor y eso no lo tenemos nosotros. Nosotros queremos que las cosas sean rápido, en nuestro tiempo. Entonces nos falta, hermanos, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas para saber tener el control de todo lo que nos esté rodeando. Entonces, si Cristo siendo perfecto, Él era perfecto, fue perfecto y será perfecto, pero por amor a nosotros, Él guardó silencio. Y no lo hizo con cobardía, sino que lo hizo por valentía, aun cuando iba a la cruz. Esto es dominio propio, hermanos. O sea, yo le estoy parafraseando todo lo que acá el apóstol Pedro nos está diciendo de las cosas que deben de estar en nosotros a fin de que se pueda evidenciar la presencia de Dios en nuestras vidas. Los efectos de un hombre dominado por el Espíritu
es que no se baja de la cruz, permanece crucificado. Está allí con Cristo crucificado en la cruz. Es evidente que ese hombre, por más que usted lo provoque, por más que usted le quiera hacer, no le quita su dominio propio. Permanece en la calma, en la tranquilidad. Sabe responderle. Pero hermanos, nosotros, ¿qué hacemos? Reaccionamos fácilmente. Nuestros derechos son nuestros derechos, nuestros valores son nuestros valores y nadie va a pasar encima de ellos. Yo los voy a defender porque si no todos van a querer pasar encima de nosotros, decimos. Mire qué tremendo esto, hermano. Entonces, llegar a ser participantes de la naturaleza divina, de lo que acá el apóstol Pedro nos está diciendo, dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No significa, hermanos, que nos van a ser dadas en otra vida o en otro cuerpo, sino que en este cuerpo, en esta vida, Dios nos ha dado estas preciosas cosas de las cuales nosotros debemos de ser participantes. O sea, no se le está demandando al mundo, hermanos, de que tenga amor por el prójimo, sino a nosotros se nos dio mandamiento de amar no solo al prójimo, sino a nuestros enemigos. Entonces, para ser participantes de esa naturaleza divina, yo debo de irme moldeando, debo de ir conociendo la naturaleza de Cristo hasta que el carácter de Cristo se forme en mí. Nuestro pastor lo explica muchas veces y lo ha dicho tantas veces, que cuando una persona es ídolo de alguien, esa persona se quiere vestir como su ídolo. Se recuerda cuando este tipo del rock, Michael Jackson, del pop, perdón, del rock es el otro, Elvis, pero igualmente, cuando ambas personas estaban en su tiempo, la gente se quería vestir como Elvis, se querían vestir como Michael. Y usted los iba a ver haciendo pasos y caminando, porque ellos querían parecerse a él. Que la gente pudiera ver el ídolo a quienes ellos seguían. Nosotros los cristianos, no les digo que vaya a investigar en la historia cómo es que Cristo se vistió para que usted quiera parecerse a Él. No quiero que tampoco lo vaya a pensar que se va a crucificar en una cruz como Cristo lo crucificaron. No, pero están las características de Jesús que sí las podemos vivir nosotros. De esas son las que la palabra de Dios me demanda y me dice que deben de estar formadas acá dentro de mí. Entonces, nuestro Señor dijo que el reino de los cielos se había acercado. ¿No le gusta eso? No, es que cuando nosotros decimos es que el reino de los cielos se ha acercado, usted cree que va a estar rodeado de diamantes, de oro, de plata, porque el reino de los cielos es evidenciado, es descrito que son calles de oro y mar de cristal. Y entonces usted dice, entonces si el reino de los cielos se ha acercado, yo quiero ver oro. No. El reino de los cielos se ha acercado. Es un sistema de vida que se establece en el cielo para vivir en obediencia, para vivir en santidad. Y acá en la tierra nosotros tenemos que vivir en obediencia y en santidad.
Eso es lo que el Señor quiso decir. El reino de los cielos se ha acercado. Él traía a conocer cómo se vive en el cielo, así también se tiene que vivir en la tierra. Si somos imperfectos, en Cristo Jesús tenemos que alcanzar la perfección. Y este es el problema de nosotros los seres humanos, que queremos perfeccionar a los demás y no queremos perfeccionarnos nosotros. Que con nuestro carácter queremos perfeccionar a los demás, pero no nos damos cuenta que con la debilidad o con el problema del que está a mi alrededor, Dios me quiere perfeccionar a mí. No sé si me di a entender. Pero así como Dios le está perfeccionando a usted a través de mi vida, así también yo estoy siendo perfeccionado a través de su comportamiento. Dios le está utilizando a usted, Dios me está utilizando a mí, Dios nos va a utilizar a todos para que lleguemos a ser la iglesia de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Entonces, debemos ser perfeccionados todos nosotros. Eso no se nos debe de quitar de la mente. O sea, yo no debo de pensar que porque soy pastor, yo ya alcancé un nivel del cual usted no puede ver defectos en mí. En cambio, usted va a ver más defectos en mí porque yo voy al frente. Que Dios nos ayude, hermanos. Puede ser que Dios, vuelvo y le repito, esté formando nuestros caracteres, formando nuestras personalidades todavía. El apóstol Pedro era un hombre que habla o sea, a mí me sorprende, hermanos, porque Pedro viene a hablar del dominio propio, viene a hablar de la paciencia. Si era un hombre impulsivo, era un hombre, hermanos, que era de pocas palabras. Pero ¿cuál fue ese discurso de Pedro? ¿Cuáles fueron las palabras que iban calibradas ya con la presencia del Espíritu en su vida, que se convirtieron 3,000? Y si nosotros, hermanos, ni uno se nos convierte. ¿Cómo es que Pedro, hermanos, dejó esas viejas actitudes, esas costumbres que estaban en él? ¿Cómo es que las dejó, hermanos? ¿Cómo es que se transformó en lo que fue el apóstol Pedro después de haber salido de allí del aposento alto? ¿Cómo es que ese hombre, hermanos, habla diferente? Nosotros llevamos años en el evangelio y por ahí dice: ay, es que se me chispoteó. No se te chispoteó, es lo que tienes dentro de tu corazón todavía. Hay palabras, hay lenguaje que tú no lo has dejado, no porque el Señor te lo tiene que quitar, sino porque tú lo sigues practicando y no lo sueltas ese lenguaje, no cambias ese lenguaje. Por eso le dije al inicio, a veces usamos un lenguaje dentro de nosotros, pero fuera usamos otro lenguaje. Y cuando tú llevas esta doble vida, vienes acá, te va a traicionar. Cuando usted ya tiene el lenguaje del cielo o el lenguaje cristiano, a su jefe, en vez de decirle: está bien, Señor, le dice: amén. Y entonces la persona dice: amén, porque para él ese lenguaje no es común. Entonces usted, para decirle chao, le dice: Dios le bendiga. Y dice:
Dios le bendiga. Dice, este tiene otro lenguaje. Pero cuando usted no tiene esa transformación, viene acá y le dice al pastor: ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo está? Porque no lo utiliza, porque no es natural para usted. Entonces, esas cosas son las que, por eso le dije, cuando la presencia de Dios está en nosotros, es evidente. Es evidente, hermano, se puede notar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. ¿Cómo es que nosotros seguimos sacando la espada como Pedro? Pues dejemos que el Espíritu me guíe. Dejemos que el Espíritu me lleve quizás a un sufrimiento en la carne, pero que debe de tener una metamorfosis. Tengo que cambiar actitudes en mi vida. No quiero decirle, hermanos, de que todo el comportamiento mío, su comportamiento debe de ser un comportamiento blando sin corregir los errores. Absolutamente no es ese el propósito de lo que yo le quiero infundir esta mañana, sino que nos vamos a corregir o nos vamos vamos a mejorar, pero con un lenguaje que usted pueda percibir que Dios le está hablando o que Dios me está hablando a mi vida. No que el hombre me está corrigiendo, porque cuando el hombre corrige y mete su carácter, lo daña todo. Cuando Dios corrige, te redarguye el corazón y tú cambias actitud, porque fue el Espíritu que llegó. La palabra de Dios llegó a tu corazón y esa te hizo cambiar. Usted puede pasar quizás un periodo diciendo: es que al pastor no le gusta que yo hable así, es que al pastor no le gusta que mi comportamiento sea así, es que al pastor no le gusta que yo me vista así. Usted lo puede pensar por mucho tiempo, pero cuando ya eso le haya pasado, va a entender que no fue el pastor, sino que Dios usó al pastor para mejorar su vida. Si se lo va a dar, dérselo al Señor. Esos aplausos no son para el hombre, son para Dios, y se dan con todo el corazón. Entonces ahí vamos viendo, hermano, la evidencia que la presencia de Dios o que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, porque cuando hablamos con estas características. Hablamos con estas facetas del Espíritu. Porque confundimos, hermanos, que la evidencia de la presencia de Dios muchas veces es en el danzar o en el hablar en lenguas o tener buena manera de predicar o tener buena voz para cantar o tener un buen lenguaje para dirigir un culto. Todas esas cosas están bien, hermanos. Yo no le estoy diciendo que no están bien. El problema es cuando somos autores nada más. Porque muchas veces somos autores nada más. Actuamos como que si fuéramos. Hemos aprendido modelos a seguir. Sabe que hay muchas personas que aprenden a predicar, aprenden el sistema de cómo exponer un tema, pero están vacíos del Espíritu. No tienen una relación con Dios. Entonces somos autores nada más. Luego, cuando esa persona, usted se baja de acá y usted habla con ellos, son drásticos, son ofensivos, son orgullosos. Yo le pido al Señor cada día y le digo: Señor, así como soy en el altar, así quiero ser allá abajo, así quiero ser allá afuera, así quiero hacer en el trabajo, ser de un mismo parecer. O sea, no levantar mi voz con los débiles,
no considerarme superior con el que tiene un nivel más bajo según mi punto de vista. No, Señor, le digo, yo quiero entender al niño, quiero entender al anciano, quiero entender al joven, quiero entender al adulto, quiero ponerme en la posición de ellos y poderles entender y darles un consejo conforme a la necesidad que tienen. Pero vuelvo a repetirle, muchas veces queremos poner a la otra persona en nuestra posición y no ponernos en la posición de ellos. Cristo nos dejó el mensaje. Él ocupó nuestra posición y fue a la cruz y murió por nosotros. El lugar que nos correspondía a nosotros, Él lo vivió. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Si luego la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas en Él, yo no puedo ser frío, insensible a la situación de los demás. Entonces, mis hermanos, piedad, paciencia, dominio propio, amor fraternal, deben ser el efecto de que la presencia de Dios en mi vida es de continuo. No es porque que viene y se va, hoy lo tengo, mañana no. Ahorita yo estoy en mis 5 minutos y no me hablen, porque cuando estoy en mis 5 minutos yo hago desastres. Absolutamente. Tú no tienes 5 minutos, tienes un espíritu dentro de ti que se te activa, y no es el Espíritu de Dios, es un chamuquito que tiene por ahí. ¿Qué es la piedad, hermanos? Para ir entrando en tema, ¿qué es la piedad? ¿Usted cree que vive según lo que dice el apóstol Pedro? Porque dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. O sea, que nosotros debemos de ser misericordiosos, debemos de ser compasivos, porque eso es piedad, ser misericordioso, ser compasivo con el que necesita compasión. Vamos a dar compasión. La compasión es el efecto causado por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas, y no para provecho nuestro, sino para provecho del prójimo. ¿Se da cuenta? Porque nosotros, es que a mí no me tienen compasión, ténganme misericordia. No, la misericordia yo tengo que mostrarla al prójimo, la compasión yo tengo que mostrarla al que lo necesita. No es para mí. No es que la piedad debe ser a nuestro alrededor un beneficio. No es solo un sentimiento, es una acción que refleja el efecto, la causa por la cual yo vivo. Cuando nosotros decimos ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cuándo va a dejar de morir ese ego? ¿Cuándo morirá que todo tiene que ser a mi alrededor? ¿Existo yo y el mundo? No, no funciona así, hermano. Necesitamos llenar nuestras vidas del Espíritu de Dios. O sea, cuando yo le hablo de que usted sea misericordioso y que usted tenga compasión por los demás, no significa que ya no sentirá deseos
de complacerse a usted mismo o de valorarse a usted mismo. No, sino que usted está aprendiendo a dominar sus deseos. Mire, hay tanta gente. Hay tanta gente, y no le hablo gente de iglesia, le hablo de gente allá afuera que lo único que necesita es tener a Cristo en su corazón, pero son tan piadosas, son tan misericordiosas, que a nosotros como cristianos, que se nos demanda ser misericordiosos. Ay, hermanos. Ay, que Dios nos ayude. La piedad es la que te hace descender de la posición para ayudar no solo al necesitado, sino al que no tiene la capacidad de discernir la posición en la que está. Porque hay personas, hermanos, que usted las va a ver, tienen buena posición social, buena posición económica, no necesitan absolutamente nada material, tienen buenos estudios, buenas posiciones, pero les falta Cristo en su corazón. Y entonces usted no puede decir, pero a ella no le falta nada, ¿y para qué le voy a predicar de Cristo? Le falta Cristo en su corazón. Y tenemos que llevar el mensaje de salvación, porque esa persona necesita misericordia de Dios. Entonces, la piedad es demostrada para el necesitado y no para demostrarla al que puede recompensarme. ¿Sí? La piedad, se lo repito otra vez, es demostrada para el necesitado y no para demostrarla al que puede recompensarme. Vea lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. ¿Qué dice ahí? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, dándose a conocer a sí mismo, enseñando en las, ¿a dónde? ¿Qué eran las sinagogas? Lo que hoy podríamos decir las iglesias. Eran los lugares donde se reunían para orar, para hablar de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Entonces, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que al ver las multitudes se sintió orgulloso de ellas. No, hermano, es que si mi iglesia, dicen hoy los pastores, yo en mi iglesia, yo tengo 1000 miembros. ¿Tienes? ¿O son de Cristo? Es porque el Señor tiene que enseñarnos humildad primero. Es porque el Señor nos pasa por un proceso de aprendizaje para que cuando las cosas se engrandecen, tú sepas darle la gloria a Dios.
Por eso dice, al ver las multitudes, o sea, a él le seguían para enseñarle, a él le seguían para que les predicara la palabra de Dios, a él le seguían porque tenían necesidad de ser sanado, a él le seguían porque tenían necesidad de ser liberado. Y toda esta gente dice que él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen. Pregunta, mis hermanos, ¿dónde estaba Cristo enseñando? ¿A dónde? En las sinagogas. O sea, habían lugares específicos para enseñar. ¿Quiénes enseñaban? Los maestros de la ley, los estudiosos de la ley, los que tenían que cuidar de la grey, pero Jesús dice que los vio como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Pero ¿cómo las vio Jesús? Las vio con compasión, con piedad, con misericordia. Eco, ¿por qué a nosotros, hermanos, nos falta evidenciar los frutos del Espíritu? Porque no tenemos esa visualización de ver la necesidad del hermano, la necesidad de aquella persona que está sin Cristo y sin esperanza. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude. 37, ¿qué dice? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad de la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es que el comportamiento, hermanos, de Jesús, de tener compasión con los enfermos, con el pobre, con el oprimido, hermanos, a veces nos falta ese discernimiento a nosotros y solo vemos a aquella persona que está ya tirada en el suelo. Pero es que eran cantidades de personas, aún en la sinagoga habían personas que necesitaban el mensaje de salvación. Eso es cuando tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, porque ves la necesidad. O sea, yo voy por las calles, hermano, manejando, y observo los carros que van delante de mí, y veo que cuando frenan una luz se les enciende, y digo, ay, ¿quién le podrá decir a esta persona que se le han quemado 2 focos de las luces del freno? O veo que se le encienden 2 y ay, si le pudiera pasar, yo le dijera que tiene una luz quemada. A veces veo el carro así, va de lado porque con una llanta sin aire. Entonces yo veo esa necesidad de que la persona ha descuidado su auto y veo todos los problemas del carro que tiene, porque esa es mi área. Yo cuando veo una persona, sí, mire cuántas veces he intentado y en algunas lo he hecho, me he parado en las autoestradas para ayudar a los necesitados que están con su auto parado ahí. Y entonces digo, si el amor de Cristo estuviera dentro de nosotros, nosotros pudiéramos ver esta mies allá afuera, la necesidad que hay allá afuera. Eso es tener el Espíritu de Dios en nosotros, vivir con la presencia de Dios. Es que, hermanos, a veces nosotros, que Dios nos ayude, porque queremos ir a evangelizar, queremos ir a hacer las cosas con nuestra capacidad. No es con nuestra capacidad, sino con el Espíritu que Él ha puesto dentro de nosotros.
Esto debe de ser evidente en nosotros, el poder del Espíritu Santo. O sea, sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder ejercer la piedad. Y es donde nosotros antes, mire, nuestros países se caracterizan porque se paran en las plazas a predicar. ¿Sí? Sí, el peruano, el ecuatoriano, el salvadoreño puede entenderme. Que allá está una persona, le hacía ver a Julián un día de estos, una joven. Se había hecho un aparato tipo maletín, bolsón que llevaba atrás, donde llevaba la batería, donde llevaba todo el instrumento, y acá iba con su micrófono y todas las bocinas acá. La palabra de Dios. Y está bien el sistema. El problema es cómo lo predicamos. Porque muchas veces, en vez de portar el mensaje de salvación, vamos diciéndole: arrepiéntete, pecador, Cristo viene pronto, y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Tú deja ese ídolo que tienes, bota las imágenes que tienes, y vamos atacando. Eso no es piedad, hermano. Eso es ser despiadado con el que necesita que se le abran los ojos, pero no a la manera nuestra, sino con el Espíritu de Dios, que le haga ver su error, que le quite la ceguera espiritual. Pero para eso necesitamos, hermanos, llevar la presencia del Espíritu en nosotros. Es como donde nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas, doblegar nuestro ego y no justificarnos, hacernos una evaluación cada día. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? A ver, ¿quién de ustedes se atreve o le gustaría que usted estaría en grado de decirme, se lo voy a poner así mejor, de decirme a mi pastor: hágame una crítica, ¿cómo me ve usted? Y aceptar lo que yo le diga, sin ofenderse. No, porque usted viene y me dice: pastor, por favor, descríbame cómo me ve usted como cristiano. Y yo le voy a decir: le falta lectura bíblica, le falta oración, le falta congregarse, le falta servicio, le falta cambiar su manera de vestir, le falta cambiar su lenguaje, le falta mucho, hermano. Pregunta: ¿usted va a tomar nota de eso para mejorarlo? ¿O usted se va a decir: usted que está viendo en mí una persona inconversa? ¿Usted cree que yo no tengo el Espíritu de Dios dentro de mí? Yo he aceptado a Cristo, y va a comenzar a defenderse. ¿O se va a ir llorando y decir: el pastor me dijo todo eso? Uy, ese pastor no tiene amor. Y va a comenzar a verla de otro punto de vista, porque no nos gusta que evidencien en nosotros faltas que hay, hermano, y que nosotros deberíamos de preguntarlas para ser corregidas en cada una de nuestras vidas. O sea, el propósito por el cual nosotros venimos a la iglesia y recibir un mensaje, no es un mensaje de hombre, sino un mensaje de parte de Dios. Y Dios no viene para aceptar tus errores, viene para corregirnos los errores. Por eso el apóstol Pedro acá va a hablar y va a decir: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
La concupiscencia va contra la piedad. Concupiscencia tiene que ver con el exceso de deseos que van en contra de Dios. ¿Sí? Se lo repito otra vez. La concupiscencia tiene que ver con exceso de deseos que van en contra de Dios. Alguien hoy esta mañana deseó en su corazón mejor estar en la playa que venir a recibir la palabra de Dios. Alguien en su corazón deseó quedarse en casa porque tiene aire acondicionado y verla directa, porque acá en la iglesia no hay aire acondicionado. Alguien deseó otras cosas que venir a la casa del Señor. ¿Por qué lo deseó? Porque eso hay en su corazón. Hay más deseos para la carne o para esta vida que el deseo de alimentar el espíritu para una vida eterna. Entonces estamos más llenos. Por eso el apóstol Pedro dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o los deseos. ¿Estamos hasta allí, hermanos? Entonces, mis deseos no deben de ser carnales, sino que mis deseos deben de ser para agradar a Dios. Mis deseos no son tener unos centavitos más o unos euros más para poderme dar esto o aquello, sino que mis deseos es poderle servir a Dios en una manera en que Él me ha demandado. Por eso Pedro acaba de dividir esas dos naturalezas, esa participación de las cosas divinas y del que puede estar gobernando aún mi vida en la concupiscencia o en los deseos de la carne. Entonces, el versículo 5 dice, vosotros también. También ya nos influye a nosotros. Vosotros también poniendo diligencia. Ser diligentes. ¿Qué es ser diligentes, hermanos? ¿Qué es ser diligentes? Es mantener la atención, ser atento se lo voy a expresar así, con los nuevos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene buenos propósitos para usted y para mí. ¿Sabía usted eso? Dios desea lo mejor para nosotros, pero yo debo de descubrir cómo es que yo puedo adquirir lo mejor que Dios quiere para mí acá en esta vida. Por eso al inicio yo le decía, como todas las cosas que pertenecen nos han sido dadas por su divino poder. No está hablando de cosas que nos van a ser dadas en la vida eterna, en una vida transformada, en un cuerpo transformado, en un cuerpo glorioso. No, en esta vida. Entonces yo debo de ser diligente y buscar la manera de adquirir o de obtener lo que Dios ha propuesto para mi vida. ¿A través de qué? ¿Cómo lo puedo adquirir? Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe
¿Sí? ¿Cómo lo voy a adquirir? A través de la fe. Una medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. A esa fe tenemos que agregarle ¿qué? Virtud. Ya no caminamos por instinto, ya no caminamos por lógica, caminamos por fe. Alimentamos nuestro espíritu con el Espíritu Santo o con los frutos del Espíritu Santo. Eco, ¿por qué pasamos, hermanos, del lamento al gozo? Dios no nos ha sacado del mundo, allá donde usted ve que el mundo se lamenta, allá donde ve que el mundo vive en pobrezas, allá donde usted ve que el mundo vive en problemáticas de toda índole, pues en ese mundo estamos nosotros, pero ya no vivimos como el mundo, sino que vivimos en Cristo Jesús, por fe en Cristo Jesús. Entonces Él nos ha dado virtudes con las cuales yo vivo agradándole a Dios. Entonces ya la visión de ver las cosas cambia. Ya mi mentalidad, hermanos, ya no es mundana, ya es diferente. ¿Por qué? Porque yo sé que las cosas que estoy viviendo son momentáneas. Por eso le dije al inicio, el calor pasará. Lleve la cuenta y si quiere comience ya con la cuenta regresiva desde octubre para acá. Cuente los días que faltan del calor y diga, ya pasará, ya vendrá el frío, ya vendrá el frío. Y si es el frío el que le causa problema, cuando llegue al frío, dígale, ay, son 3 meses, 4 meses, pero pasarán. Pasarán, los vamos a soportar. Yo por eso hasta me puse yaca hoy. Dije, no, yo calor no me va a deformar mi manera de vestir. Y acá estoy, ¿no? Tranquilo, dijo el pastor, no estoy sudando, pero si me quito la yaca se va a dar cuenta que sí. No, es que a veces, hermanos, vemos las cosas solo negativo, negatividad por todos lados. Es que, ay, es que no tengo esto, es que me falta esto, y bueno, ya pasará. Aún la tierra pasará. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, nos enseña a ser diligentes, a ser atentos, que cambiará nuestra vida, cambiará. Le cambió la vida a Pedro, nos va a cambiar a nosotros la vida también. El mismo que le cambió la vida a Pedro nos va a cambiar la vida a nosotros. O sea, no podemos vivir una vida sin sentido. Nuestra vida tiene sentido. Pero si acá adentro no hemos cambiado, hermanos, estamos en problemas. No le hablo de positivismo, no le hablo de optimismo, hermanos, sino de saber vivir los momentos que estamos pasando. Podemos estar pasando un problema de salud grave en nuestras vidas, pero es ahí donde Dios se perfecciona más en nosotros. Entonces, las obras de la carne, hermano, son contrarias a las virtudes o a la faceta del Espíritu que deben de ser reflejadas en nosotros. Vea lo que dice Gálatas capítulo 5. Ya vamos terminando, Ya vamos terminando. Capítulo 5, versículo del 16 al 23 de Gálatas. Gálatas 5, 16, 23. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, digo pues, ¿no decía así?
Se fue la imagen. Bueno, acá volvió. Digo pues, andad. Dice así su Biblia, andad en el espíritu o andad en la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no es necesario que usted vaya a buscar los deseos de la carne, ya están dentro de nosotros. Esos hermanos se quieren evidenciar rápidamente. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis. Pregunta, ¿quién domina dentro de nosotros? Se la hice hace unos minutos. ¿Quién domina? O sea, si yo estoy viviendo en el espíritu, la carne se opone y está siempre queriéndome sacar del espíritu. Si yo vivo en la carne, el espíritu está constantemente diciéndome: deja eso, no hagas eso, no vivas en eso. Entonces la pregunta es: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué escuchas? Porque acá lo dice, pero vuelva al 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, fin que usted, mire, esto es maravilloso, hermano, porque cuando nosotros sometemos esta carne, mire, ¿le cuesta ayunar? Sea sincero, ¿le cuesta ayunar? Sí, nos cuesta ayunar, hermano. Si yo paso un periodo largo sin ayunar, después de ese periodo largo que yo quiero ayunar, para mí es una batalla, una lucha. Hermano, me duele la cabeza, me viene sueño, me viene debilidad, me viene de todo. No tengo ganas de ayunar, quisiera entregarlo, quisiera de todo. ¿Por qué? Porque se opone la carne a buscar del espíritu. Continúe a ayunar, a someter esa carne 1, 3, 4, 5, 6 días. Cuando llegue por ahí al 35 días ayunando, le vienen automático. El siguiente día usted se levanta a orar, a leer la palabra de Dios, se hace su baño, se alista, se va a ir al trabajo, y cuando ya va llegando a la parada del pullman se recuerda: ay, sí, hoy ya no estaba en ayuno, podía haber desayunado. Pero como usted lo ha estado practicando por un periodo largo, su carne murió. Ya no siente deseos de comer. ¿Por qué, hermano? Mire, ¿cómo funcionan las casas de rehabilitación? Donde llega el drogadicto, donde llega el alcohólico, donde llega la persona que no puede salir de los vicios, lo llevan y lo encierran y lo privan de eso, hasta que la persona se va desintoxicando de eso. Si nosotros aprendemos esto de lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas en el versículo 17, que siempre va a haber una oposición, pero que no debe de ganar la carne, sino el espíritu.
Por eso dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ay, que son fornicación, inmundicia, lascivia. Pastor, ¿cómo se pone a decir esas cosas? Eso no está en nosotros. Nosotros no estamos en adulterio, no estamos en fornicación, no vivimos en lascivia. Ah, ok. Y el versículo 20 que dice: idolatramos a veces a nuestros hijos, idolatramos a nuestra esposa, idolatramos al esposo, idolatramos al trabajo, idolatramos la televisión, idolatramos el teléfono, idolatramos tantas cosas, hermano, y hechicerías, enemistades. Tenemos enemistades. Que Dios le traiga a la mente a esa persona que usted no ha perdonado desde su infancia, y que se quite toda enemistad, porque eso es de la carne, no es del Espíritu. Vivimos en pleitos en casa, pleitos en el trabajo, nos disgustamos por tantas cosas, vivimos en celos, iras, contienda, disensiones, herejía. Son obras de la carne y muchas veces son evidenciadas en nosotros. ¿Me está siguiendo, hermano? Estas son obras de la carne, no son frutos del Espíritu. Mire, vamos. Envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas. Si no me equivoco, son 17 las que hemos leído hasta ahorita. Pero hay otras, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, esto es lo grave, esto es lo difícil, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Le dije hasta el 23. Mas el fruto del Espíritu es más templanza. Contra tales cosas hay ley. Ay, hermanos, ¿de qué nos podemos justificar? ¿Qué cosas podemos nosotros decir? Esto no, esto no, esto no, esto no. Pero de cuáles todavía están en nosotros, de las cuales tenemos que renunciar. Entramos en pleito fácilmente, entramos en discusiones fácilmente, llevamos una vida envidiosa por otras personas, entramos en disensiones fácilmente, se nos va la paz, hermanos. La Biblia dice que la paz hay que seguirla. Queremos que sean pacientosos con nosotros, pero nosotros no queremos tener paciencia con otros. Queremos que sean benignos con nosotros, pero nosotros no hemos comenzado a practicarla todavía. Cumplimos ciertas acciones, pero no la hice con compasión ni con misericordia, sino simplemente buscando una recompensa. ¿Es esto buscar el reino de Dios, hermanos? Eco porque dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque más que fruto del Espíritu hay deseos de la carne en nosotros. Entonces, el valor del conocimiento, de lo cual el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos de tener en nosotros,
es alcanzar ese conocimiento de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda educarme, pueda formarme y llegar a que mis valores como cristiano sean evidenciados delante de las personas o alrededor de las personas que me rodean. Las personas que me rodean tienen que evidenciar si yo verdaderamente vivo en el fruto del Espíritu o vivo simple y sencillamente aparentando lo que no soy. Todos los frutos vienen producidos, le dije al inicio, por los procesos de la vida. La mansedumbre, que es la capacidad de soportar los tratos de los hombres como que si vinieran de Dios. Yo no me voy a oponer a esa persona de la cual Dios está utilizando para formarme mansedumbre. El dominio propio, le dije dominio propio, no demonio propio, será ejercitado en nosotros cuando hemos aprendido a poner en orden nuestras vidas y dejar que Dios, hermanos, obre sin oponernos. Porque ya no vive en mí el ego, el orgullo, la vanidad. Entonces yo tengo dominio propio. He alcanzado ese conocimiento de las facetas del Espíritu. Es porque debemos quitar toda apariencia de nosotros como cristianos, porque muchas veces, le dije, vivimos de cosas aprendidas, de sistemas aprendidos. Las grandes empresas, usted va a una empresa donde fabrican autos y usted practica y usted habla con una persona que trabajan internamente de esa fábrica y le dice: wow, tú trabajas ahí donde arman los carros de la Fiat. Y le va a decir: sí. Ah, entonces tú conoces todo el carro. No, esa persona no conoce todo el carro. Esa persona fue instruida para poner una pieza de ese carro. Ese carro va a comenzar allá en la punta solo un hierro. Luego pasará uno y le pondrá una pieza. Luego pasará otro y le pondrá otra pieza. Luego pasará otro y le pondrá otra pieza. Y ese carro allá al final va a salir completo. Pero ninguno de ellos sabe montar un carro completamente. Nosotros como cristianos no debemos de tener solo un fruto o una faceta, perdón. Tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo, no una faceta. Ah, es que yo tengo paciencia. Sí, tienes paciencia. Pero sigue diciendo, yo lo cambié acá, veamos. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pedro? Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Entonces estas virtudes, hermanos, nos llevan a vivir en el Espíritu. Que Dios nos ayude. Póngase de pie esta preciosa mañana. Entonces la evidencia es mostrar amor. Y cuando le hablo de mostrar amor, no hablo de caricias, no hablo de besitos, porque esos son los que sobran dentro de la iglesia. Un besito por acá, besito por allá, abrazos. Pero son sinceros, pero son de corazón. ¿O solo es un saludo? Amén, hermanos. Se siente cuando es un abrazo lleno de amor y cuando es un abrazo solo por compromiso.
Se percibe, hermano, cuando usted se acerca solo para saludar, pero no por un amor fraternal. La evidencia de que la presencia de Dios está en nuestras vidas es que el carácter de Cristo ha sido formado en nosotros. La evidencia de que tenemos el Espíritu de Dios es que tenemos gozo aún en las dificultades. La evidencia que tenemos el Espíritu de Dios o la presencia de Dios en nuestras vidas es que yo anhelo hacerlo de Dios. Termino acá. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. El comportamiento es el resultado de una presencia constante. El comportamiento es el resultado de una presencia constante. Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Tengamos discernimiento, hermanos. Le dije al inicio, porque podemos ser muy elocuentes, podemos ser buenos predicadores, podemos mostrar que somos buenos cristianos por un buen traje que llevamos, un buen peinado que llevamos, un buen lenguaje que tengamos. Pero el Señor en Mateo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrogos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Sí, hermano? ¿Lo entiende esto usted? No, 18, déjelo ahí el 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No nos engañemos, hermanos, no vivamos en una burbuja. O sea, yo debo de evidenciar si mi vida es agradable. Si las personas que están a mi alrededor pueden ver que hay un buen fruto en mí. (19) Todo árbol, vuelve la palabra de Dios como lo decía en Gálatas, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A veces, hermanos, escúcheme esto. Nosotros queremos que muchas personas permanezcan dentro de una iglesia. Y quisiéramos tenerlas, y nos duele en el corazón cuando estas personas se van. Pero Dios nos da la oportunidad a todos. A todos nos da la oportunidad de cambiar. Cuando nosotros dejamos morir el hombre viejo y dejamos que el Espíritu comience a obrar en nuestras vidas, entonces tú te estás plantando en un nuevo reino. El reino de los cielos se ha acercado.
Y acá nos está diciendo Mateo que el buen árbol dará buenos frutos, pero el que es mal árbol será cortado. Entonces, cuando una persona, Dios lo llevó para cambiar, pero no quiso cambiar, el Señor igualmente lo cortará. Por más que nosotros queramos ser, porque Dios conoce la mente y el corazón de aquella persona. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? Es que nosotros podamos evidenciar si yo voy creciendo, si yo voy aumentando en el conocimiento de la palabra de Dios y voy comenzando a dar frutos. Porque yo debo dar frutos. Yo fui elegido por el Señor para dar frutos. Y si mi vida es estéril o da malos frutos o frutos de la carne, yo voy a terminar en el fuego. Entonces, mi propósito esta mañana es que usted se examine y diga: hace 2 años yo acepté a Cristo. Hace 2 años mi vida cambió y yo vengo avanzando, poco a poco voy avanzando. Quizás soy lento, no soy el mismo. Mi vida va cambiando, mi manera de ver las cosas va cambiando, mi vestidura va cambiando, mi lenguaje va cambiando, mis acciones son diferentes. Antes no diezmaba, hoy ya diezmo. Antes no ofrendaba, hoy ya ofrendo. Antes no venía a los cultos de semana, hoy ya vengo. Y cada día debo de esforzarme por mejorar, porque yo tengo que dar fruto. Y al que da fruto, dice que el Señor lo va a podar para que dé más fruto. Cuando usted va a leer la parábola del capítulo 15 de Juan, dice que el Señor a la vid la poda para que lleve más fruto. Entonces el Señor va a ir trabajando en nosotros, y cuando tú estés comenzando a dar los primeros frutos, Dios te va a ir seguir apodando, te va a seguir limpiando, porque quiere que des más fruto. No sé si está acá esta mañana, pero yo sé que usted ha avanzado un pasito más, ya lo dio. Y la palabra hoy vino para limpiarle, para decirle que Dios quiere que dé más fruto, que sea evidente el fruto en usted. Viajaba y a las orillas de la autoestrada usted va a ver esos cultivos de chilieche. Va a ver los cultivos que siembran grandes terrenos. En la autoestrada a una velocidad tan alta se puede verificar el fruto. Y le decía a mi esposa: mira, esa plantación estaba cargada de frutos. Y a esa vez que pasé, le habían cortado el fruto. Y ayer regresábamos y lo veía y ya lleva frutos otra vez. Porque el cristiano vive dando frutos. No es por temporada, sino da frutos continuamente. En eso se evidencia que tenemos el Espíritu de Dios, hermano, o que la presencia de Dios está en nuestras vidas, porque siempre estamos dando fruto. Cierre sus ojos y le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, amado Dios, por darnos ese alimento, ese maná que tú envías desde el cielo y que viene, Señor, para limpiarnos, para purificarnos, a prepararnos para nuevas temporadas, Señor, en el cual tú nos vas a demandar más frutos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que la palabra pueda ser recibida en los corazones de tus hijos y que la tomen, Dios mío, como un consejo tuyo, Padre, que viene de lo alto, mejorar su estado de vida y poderse comprometer con este reino y poder buscar tu presencia
Señor, y vivir bajo la presencia de tu Espíritu Santo de continuo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que obres en cada uno de nosotros, que